Bien, aquí tenemos entonces a nuestra psicóloga. Buenos días, Sofía. Buenos días, Marta. Hola, Hola, buenos días. Espero que estén muy bien y bueno, felices de estar aquí nuevamente. Gracias por acompañarnos. Claro que sí, hoy nos hizo mucha falta el martes, pero estábamos en esa actividad Ah, muy sí. bonita, por si acaso, ¿cierto? Salir ¿Cómo les fue? Muy bien, muy bien. Lo hicimos el martes, el lunes, el martes y también creo... Ah, no, perdón. Sí, algo así. Es que ya ni sé qué día es hoy. Hoy es jueves. Y entonces a veces sí se complica uno estar, aunque ustedes están encerraditas, yo estoy para allá y para acá, ni sé qué día es hoy. Pero bueno, entonces lo cambiamos para hoy, obviamente, porque no podemos dejar de hacerlo. Muy buenos días, señoras, esperando que estén muy bien en casita, que se estén cuidando bastante. Y bueno, ujú. vamos entonces, ¿qué vamos a tocar hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy con todos nuestros oyentes? Recordándoles que todos nos pueden ubicar a través del 302-9914 y 304-289-0104. Bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a ustedes a nuestro programa Carpe Diem. Y bueno, hoy queremos abordar dos temas que creemos que uno se nos va a quedar empezado para que lo continuemos la otra semana. Y Sí, es que la semana pasada hablamos de la resiliencia y hoy nos gustaría como finalizar con ese tema, darles pues como unas pautas, por así decirlo, de esas cualidades que uno debe desarrollar internamente para poder ser resiliente o desarrollar esa resiliencia, ¿no es cierto? Y lo otro es que nos damos cuenta que surge mucho el tema de la convivencia familiar, del cómo se dinamiza ahora que están todos constantemente en casa. Y entonces queremos como dar una apertura a ese tema y sería también muy chévere que la gente nos deje en redes sociales o que nos deje a través del WhatsApp de Frecuencia Estéreo como sus inquietudes, qué temas les gustaría que abordáramos, qué preguntas tienen, para que también direccionemos este trabajo desde esos interrogantes que tenemos en casa. muy bien. Entonces, la resiliencia, vuélvanos a poner en contexto, por favor, que es resiliente, y de ahí empezamos con las pautas que me parecen muy importantes para ser mejor y hacerlo mejor. Claro que sí, Freddy. Decíamos la vez pasada que es esa capacidad de adaptarse ante la adversidad, ¿cierto? Y por ejemplo, en este momento es una de las características que más debemos tener, que sin duda es la adaptación que hemos venido teniendo. Y de hecho, cuando todo esto pase, vamos a tener una readaptación nuevamente, Ujú. porque veníamos de una cotidianidad, nos adaptamos a esto y ya más o menos estamos un poco como mirando qué hacer, nuestras rutinas se van normalizando, por llamarlo así, y cuando vuelvan y nos digan ya, eh, por ejemplo, una cuarentena inteligente, no sé, otra readaptación, ¿cierto? Entonces, esa capacidad, sin verlo como una amenaza, sin verlo como un trauma, sino de una manera muy serena, muy tranquila, que nos pueda servir para nuestra vida. Es esa adaptación. Lo más importante en la adaptación es también tener el compromiso de mirar adelante y poder proyectar las buenas actitudes para salir adelante, porque obviamente todos tenemos que ser resilientes a través de esta situación y tenemos que salir adelante todos, pero con una muy buena actitud, porque Así. uno encuentra gente que entiende qué está pasando, pero tiene una negatividad, que mejor Ujú. dicho, hasta ahí entonces se están afectando muchísimo. Entonces, empezamos, ¿cuáles son las pautas o cómo mejorar esa situación? Bueno, habíamos dicho, por ejemplo, la vez pasada, que la flexibilidad es necesaria. O sea, que yo necesito
no ser tan rígido en mi pensamiento, porque esa rigidez me impide disfrutar cosas que pueden ser agradables o aprender de situaciones. Entonces, todo esto que decíamos no depende de ninguno de nosotros y la solución no está en nuestras manos. eh, Necesita flexibilidad interna para yo poderme, como decía Marta Isabel, adaptarnos y readaptarnos, porque cada situación nos va a retar algo nuevo. Y en esa flexibilidad, uno de los componentes primordiales para la resiliencia es el autoconocimiento. O sea, cuando yo conozco mis potencialidades y también reconozco mis limitaciones, puedo trabajar más conscientemente de lo que estoy haciendo, porque si yo no tengo la capacidad de identificar en mí qué es eso yo tengo que transformar o qué es eso que me impide adquirir esa resiliencia, pues entonces no tengo sobre qué trabajar, me voy a quedar es ahí estancada en no saber qué hacer, ¿sí? Entonces ese autoconocimiento de las potencialidades, o sea, de mis habilidades, de mis fortalezas y ese reconocimiento de mis limitaciones es fundamental en el desarrollo de la resiliencia. Y en ese orden de ideas, lo que decía Sofía también es la aceptación. Es otra de las características fundamentales que va muy relacionado con lo que decía Sofía. Cuando yo acepto, tengo la capacidad de ser más flexible y de entender que en mí no puedo transformar. Entonces es aceptar la realidad y aceptar lo que hoy está ocurriendo y lo que me está ocurriendo en mi vida. Eh, digamos, se logra como con una conciencia plena, como con una entender, vuelvo y digo, de que no está en mis manos, de que no tengo el control, entonces me queda aceptar, ¿ya? Entonces es poder verlo desde otra manera o ver la situación desde otra manera. Uh-huh. Una de las Y, cosas importantes, discúlpeme Sofía, es di, hablando del autoconocimiento, ¿cierto? ¿Qué potencialidades, como lo dicen, y qué limitaciones? Porque hay gente que quiere hacer lo que no puede y da más de lo que tiene y por eso entonces vienen tantos problemas a nivel personal, ¿cierto? exactamente. Dale, Isabel. Así es. Mira, siempre la adversidad permite un autoconocimiento, o sea, pocas veces nosotros nos sentamos a pensarnos, pocas veces en nuestra cotidianidad. Y la adversidad siempre permite un autoconocimiento porque te permite ver cómo reaccionas y qué actitud tomas y de qué manera piensas y qué pasa contigo ante ciertas situaciones concretas. Entonces tú lo acabas de decir, Freddy, es esa capacidad de yo poderme parar ante mí y decir, esto es muy bueno en mí, esto es una gran posibilidad, esto es una gran fortaleza en mí, pero esto también es una debilidad. Y eso me permite conocerme, eso me permite, es más, ahorita vamos a hablar un poquito del tema de familia, pero en este momento mi familia me permite un autoconocimiento grandísimo, la manera como reacciona el otro, la manera como actúa el otro, la manera como lo que el otro me afecta o no, eso me permite no ir al otro, sino entrar en mí para entenderme un poquito más y para conocerme un poquito más. Señora Sí, doña y en Sofía. ese orden de lo que dice Marta Isabel, uno siempre tiende a buscar afuera, o sea, como a calificar al otro. Entonces, uno encuentra en esta situación diferentes discursos. Está la persona súper encarretada, que está haciendo ejercicio, que está leyendo, que está estudiando, que ya se matriculó a un diplomado virtual, que está encarretadísimo y que está súper positivo. Y está la persona
que está brava con el positivo. Ah, Porque sí. no, pues ¿qué vamos a hacer con los optimistas? ¿Qué vamos a hacer? Ambas personas están dando información de sí mismas. Si yo me quedo solamente pensando en lo que el otro me está diciendo y no en lo que yo estoy diciendo a partir de lo que el otro piensa, me pierdo el privilegio de autoconocimiento, de ese reconocimiento de mi ser y de saber, bueno, si yo veo lo que el otro hace como algo negativo o como algo que me da pereza o como algo que me da rabia, entonces, ¿qué es lo que está pasando en mí? Y si yo estoy demasiado positiva y no le doy el derecho a los demás de sentirse tristes, abrumados, preocupados, eso está diciendo algo de mí también. Entonces yo tengo que analizar qué es eso que está diciendo de mí, cómo estoy yo abordando esto y por lo tanto cuál es mi limitación y cuál es mi potencialidad, no para convertirme en el otro. Entonces no se trata de que yo soy más bien tendiente a no ser tan positiva y me voy a volver pues una mujer súper positiva. No, pero voy a encontrar un punto de equilibrio y de aprendizaje. Dentro de esa medida eh, digamos, del autoconocimiento, hay unas personalidades que obviamente juegan mucho en esta situación, ¿cierto? Uh -huh. Porque hay personas que no solamente son positivas, sino que son personas que son muy activas y entonces, por lo tanto su situación es de estar activo, que ejercicio, que una cosa y la otra. Dentro de las personalidades no influye mucho cuando una persona de pronto es muy melancólica o tiende mucho a llorar, a estar triste, a que todo lo que esté pasando le afecte, porque puede ser de que la resiliencia todos la tomemos, ¿cierto? Pero las personalidades también hacen parte de estas acciones o de las cosas que hagamos en este momento que estamos en cuarentena. Sin duda, Freddy, sin duda. Mira, recuerda que la personalidad, digamos, tiene dos, se compone como de dos factores. Uno es el temperamento, y de hecho hay un temperamento que es un temperamento melancólico, ¿cierto? Y el temperamento, recordemos que es genético y es lo que llega, pues, como lo que traemos de papás. Y el carácter que se va formando a través de la vida, que se va estructurando a través de la vida. Estos dos se unen y se forma la estructura de personalidad y sí, hay personas que tienden a tener esa fuerza por la estructura de personalidad, son animados, son, digamos, hay desde su corporalidad inclusive unas formas diferentes y hay otros que no. Hay otros que dentro de su personalidad son más reservados, son más melancólicos, son más tímidos, son más hacia adentro y eso sí tiene que ver mucho. Sin embargo, no es una, digamos, como una... eh, No es una camisa de fuerza. eso, que los melancólicos pues no tienen, no pueden desarrollar, no pueden verlo diferente, no, no es un estigma, llamémoslo así, no, cualquiera tenemos esa capacidad de hacerlo Okay, okay. dentro de sus habilidades claras, pues si yo no tengo que ser así la más desbordada en alegría o la más desbordada en decir que estoy viendo esto, que estoy haciendo esto, no, pero adentro, en mi sentir, en mi situación melancólica, en mi situación serena, estoy tranquila, estoy serena, doy paz, doy tranquilidad al otro y me siento en paz. Y estoy Es importante, reconciliada con mis total. emociones, Eso. porque si empiezo a ver, yo soy de naturaleza melancólica y empiezo a ver ciertos momentos de aburrimiento, de tristeza como mi peor enemigo, pues todo se me va a volcar de una manera muy fuerte, muy intensa.
pero si yo reconociéndome melancólica, también me reconcilio con la emoción y la tramito a mi manera. O sea, yo no la voy a tramitar igual que el optimista o igual que el positivo que se va a poner a hacer ejercicio, que va a cambiar los muebles, que no sé qué, pero yo la puedo tramitar desde la lectura o desde la música o desde una cierta actividad un poco más pasiva. Pues lo importante es tramitarla, no quedarme con esa emoción ahí jugándome en contra. Hay algo bien importante que tocan y es a través del carácter. La gente entiende que el carácter es ser bravo, es ser enojado, o sea, personas que mejor dicho no les puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Como- Sí. Entonces es muy bueno que identifiquemos qué es tener carácter. Como te decía, digamos, el carácter es es lo que yo voy adquiriendo a lo largo de la vida y que va como moldeando mi estructura Ujú, de personalidad. O sea, nacemos con el temperamento, pero el carácter lo va moldeando. Entonces, es como esa capacidad o forma de ver, de ser, de actuar en particular, ¿cierto? Y cada uno tiene diferentes. Entonces, no quiere decir que la persona mm, escuchamos lo que, de acuerdo a lo que tú decías, entonces, es que es de carácter muy fuerte porque entonces es muy bravo. No necesariamente, esos son mitos o son estigmas que hay también. No, el carácter es esa manera que tú tienes de concebir las cosas y de ponerlas afuera. ¿Sí me hago entender? Es Totalmente. esas formas que tiene cada persona. ujú. A mí me gusta hacer una comparación. Marta Isabel me corrige si de pronto esa comparación no está muy acorde, pero a mí me gusta decir que la personalidad tiene dos ingredientes, ¿no? El uno es el temperamento y yo el temperamento lo comparo con una plastilina, ¿sí? Y el carácter son como unas manos que moldean la plastilina, ¿sí? Ujú. Según la habilidad, según su fortaleza, le van dando cierta forma a esa plastilina. La plastilina y las manos juntas crean la personalidad. Por lo tanto, el temperamento siempre va a ser el temperamento, o sea, ese no va a dejar de ser la plastilina, pero las manos, que es el carácter, entran como a darle forma a eso que ya existe, entonces lo hacen más bonito o lo hacen más feo, dependiendo de cómo fue esa crianza, de cómo fue ese interactuar con la sociedad, de cómo se fue dando el aprendizaje y cómo yo lo fui moldeando en mi vida. Exacto. Eh, Y algo importante con lo que decía Sofía es que no necesariamente entonces yo soy fuerte y soy de mal carácter y así me quedé. No, yo puedo transformar ese carácter. O sea, yo puedo ir mejorando mi carácter porque son como esas cualidades o esas formas de ser que yo las puedo empezar a transformar, yo las puedo empezar a moldear de manera diferente. Resulta y acontece que el carácter también es influido, en cierto modo, eh, ¿cierto? Dice que, es que esta reunión ya tiene un límite de tiempo, pues ¿qué hago? Ya. Ah, Que nos bueno. regalaron unos minuticos más. Sí, ah, Sí. bueno. Entonces, entonces resulta de que el carácter también es moldeado por nuestra familia. Y por eso el Sí, segundo total. tema es familiar, ¿cierto? Porque es Ujú, que si a mí mi papá, mi mamá me criaron con el que pesar del niño, y mire que es que se cayó y se aporrió, entonces venga, contemplémoslo, entonces, o que le pasó algo y que pesar del niño, o sea, toda esta cantidad de cosas que, que fluyen dentro de mis papás y que me tienen por ahí encerradito y no salga porque no me le puede pasar nada. Creo, pues, yo no sé, yo no soy el psicólogo de ustedes, pero creo que todas esas cosas
positivas o negativas que nuestra familia en cierto modo nos entreguen. Puede ser que no lo hagan, ¿cómo se llama eso? Porque lo quieren hacer, sino porque directamente eh, así Mm, se dio la crianza. ujú. Entonces, si es así, o cada uno empieza a formar su carácter, pero sí, o si hay influencia dentro de Sí, mi carácter. hay la influencia en el carácter de ese primer aprendizaje que es papá y mamá, que son los abuelos, los tíos, los hermanos, esa interacción familiar inicial va formando, va moldeando, va generando más cosas, ¿no es cierto? Y después se empieza a ampliar. Entonces, cuando yo entro a la escuela, no solo aprendo desde el conocimiento, desde las matemáticas, el español, sino que también mi personalidad empieza a tener ciertas experiencias que la llevan a un aprendizaje, a un formar ese carácter. Y de Y, ahí en adelante, todo lo que hagamos, o sea, el colegio, la universidad, los amigos, el primer novio, todas las experiencias sociales que yo tenga le dan un aprendizaje y me permiten moldear. Por eso es tan importante el reconocimiento de la historia personal, porque es la que me permite decirme quién soy y cómo me puedo transformar. Sí. y hay algo también importante ahí y es que mm, como de base está el temperamento, entonces podría pasar que ante una situación familiar adversa, por ejemplo, hay personas que ya tengan esas habilidades o esas capacidades o esos recursos o esa resiliencia como innata, ya como que no se dejan abatir y ante la adversidad sacan antes lo contrario. Y eso digamos que es innato en esa persona y lo desarrolló de una manera diferente. Ahí tiene que ver también mucho el temperamento. Mira, en una familia, digamos que los papás, hay varios hijos y los papás dan la misma educación a los hijos, pero cada hijo es diferente. Cada hijo tiene su temperamento diferente. Entonces, por eso, aunque nos dieron la misma educación, cada uno somos diferentes, ¿sí? Entonces era lo que decía Sofi, se va moldeando a lo largo de la vida, pero está esa base que no podemos desconocer. Ok, nos puede, o sea, y lo que decía la doctora Sofía es que en el transcurso de nuestras vidas, entonces vamos adquiriendo la forma muchas veces hasta de ser, porque, ay, este porque es así tan, ¿cierto? Ujú. Este porque es así tan, ¿cómo se llama eso? Tan, cuando uno está predispuesto ante muchas Están a cosas, la este porque defensiva. este porque porque es que resulta que toda la vida o en mucha parte de su vida, digamos, le pasó muchas cosas por Ujú. ser como es, ¿cierto? Como es uno, como en ese temperamento o en esa acción que uno tiene como persona. Cuando se comparte en familia, y hay algo que sucede mucho, yo no sé si es el tema familia, pues si conectamos o no conectamos, pero resulta que en muchas familias se da el tema de que a los hijos se compara uno con el otro. Y lo tomo por lo que dice la doctora Marta, es, bueno, la familia, todos somos diferentes, pero es importante entender que como somos diferentes, también es importante tratar diferente a los hijos. O sea, papá y mamá tienen que ser una universidad donde sepan moldear a sus hijos porque cada uno somos diferentes. O porque si los vamos a tratar igual, entonces muchas veces yo escuchaba mucho, digamos, de un familiar que decía, es que usted tiene que ser como su hermano, que vea cómo es de buena gente, que esto, que aquello, y el otro es que usted no sirve para nada. Entonces, hoy día, esa persona que fue maltratada psicológicamente, digo yo, hoy día vive una vida totalmente diferente porque es triste, es aburrido, es, es acomplejado, dice que no es capaz, que no sabe hacer nada.
creo que viene desde allá. Creo que los padres tenemos muchísima influencia en ese tema. Mucho, Freddy, mucho. Digamos que una de las principales características que debe tener una mamá y un papá es conocer a su hijo. Yo creo que Eso es. cuando conocemos a nuestros hijos, tenemos la capacidad y la desarrollamos además de solo con una mirada o con mirarle sus ojitos, uno sabe, hey, algo está pasando en uno y en otro. Puede que en uno se vea con los ojos, pero en el otro, en mi otro hijo o en mi hija, eh, con una acción, con una palabra. Entonces, cuando yo tengo la capacidad de conocer esas diferencias de mis hijos, soy capaz de irme a cómo le llego a uno y cómo le llego al otro. Y vuelvo y digo, si yo conozco el temperamento de uno y el temperamento de otro, no puedo llegar igual a uno o a otro. Tengo la posibilidad de llegar a uno de una manera y al otro de otra manera. Por eso los papás, por dicho, tenemos que desarrollar unas habilidades grandísimas y una inteligencia muy grande, porque eso me va a permitir poder ver a esas personas desde otra perspectiva. Y yo creo que eso es una de las cosas que hoy esta cuarentena y esta situación que estamos viviendo nos invita. Y es que papá y mamá, a las familias que están conviviendo hoy, por ejemplo, papá y mamá puede que lo hagan, pero los hermanos no. Entonces yo como hermano no me aguanto que es que mi hermano o mi hermana hace tal cosa o dice tal otra. Y eso es una de las principales eh, como herramientas que debemos tener para esa convivencia familiar. Entender la diferencia de que de todos nosotros, papá, mamá e hijos, somos diferentes y entender que cada uno, esta situación y lo que está pasando y cada situación de la vida la vemos diferente. Total, doña Sofía, cuéntenos. Bueno, que con respecto a lo que dice Marta Isabel de esas habilidades que debemos desarrollar como padres, y yo por eso le hago siempre mucho énfasis en esto y más que todo a los padres que buscan ayuda para sus hijos, es primero busquen ayuda para ustedes mismos. Es uno de los retos grandes que he vivido ahora dentro de la cuarentena en mi relación con mi hijo, en mi relación con mi mamá y con mi esposo, porque es encontrarme a mí misma en el rol de hija, en el rol de esposa y en el rol de mamá. Y uno a veces quiere manejar ese mismo rol como con todo el mundo. Entonces uno se vuelve la mamá, del esposo y del hijo. Y así no funciona. Yo tengo que reconocer cómo soy yo como hija y cuál es ese rol que me corresponde y no pretender crear esa generalización, ¿no es cierto? Para no, como decía Marta Isabel, para tener en cuenta esa diferencia, ese algo distinto que tiene cada uno. Y a veces, como decíamos empezando, el otro se me vuelve un espejo de lo que no me gusta ver de mí. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho y es que mi hijo es tremendamente despistado. Él vive como por allá en las nubes, es todo gracioso. Y a mí, cuando a mí me da mal genio esa situación, yo me doy cuenta que es que me trae el recuerdo de cuando yo era una niña y yo era una niña terriblemente despistada y muy regañada por ser despistada. Entonces, de alguna manera, el niño activa en mí como esa respuesta. Entonces, ha sido el trabajo de entender, bueno, yo niña despistada, ¿cómo quiero ser tratada? ¿Sí? Para entrar a tratar a mi niño, porque él me está detonando algo ahí de mi infancia, de mi vida, ¿sí? Entonces, el interactuar con los otros, vuelvo y digo, me permite reconocer algo que está pasando en mí. Y cuando yo atiendo ese algo, se sana la relación con el otro, se sana esa forma como veo al otro, como me siento frente al otro en esa diferencia, porque yo no puedo ser igual de activa
a mi mamá, por ejemplo, ni puedo ser igual de estudioso o de disciplinado que mi esposo, pero tengo mi propia forma de gestionar eso y cuando yo me reconcilio con eso, esa diferencia de la familia no me juega en contra. Tocaste un tema bien importante, tocaron un tema que es el tema del comportamiento hoy en familia. Hay muchas familias que hoy están o en una batalla o en una gloria, ¿cierto? Ajá. Y es triste ver cómo muchas veces se hacen daño, tanto así que según un estudio o algo que nos pasaron estos días, a través del informe del COVID-19, en el especial que estamos haciendo, que nos Ujú. decía alguien de la policía, pues en todo este tema, que hay muchos casos, que los casos que se despertaron fue la violencia intrafamiliar. Y muchas veces es que hoy estamos descubriendo, porque normalmente las familias siguen siendo familias, pero el papá trabaja, la mamá trabaja, y los hijos trabajan o estudian, entonces la casa que mantiene casi que sola, Ujú. al volver otra vez todos en la casa, creo que hay un choque porque vamos a descubrir cosas que las otras personas no tenían o no sabíamos que era así o que aquello. Y hoy la violencia intrafamiliar que hay se despertó muchísimo por muchas situaciones de esas. Y esa es la violencia que se reporta, ¿sí? Pero Sí, hay una violencia que es más pasiva. Hay algo que no es tan explosivo, sino más bien implosivo, que lleva hacia un movimiento interno. Y lo digo porque he tenido que conversar con amigas o con pacientes que en este momento en la casa no han tenido que llamar a la policía, no se han gritado, no, pero uno de los miembros del hogar está ejerciendo un poder doloroso y fuerte sobre los otros miembros de la familia. Y esos otros miembros de la familia se están quedando calladitos. Entonces, yo hablaba, por ejemplo, con alguien en estos días y yo le decía, ¿qué tan bueno es ese silencio? Porque ese silencio está evitando que ahorita se agarren y se digan un montón de cosas. Pero ¿qué va a generar cuando todo esto pase? Va a generar desamor, va a generar desunión y tal vez puede llegar a generar una separación. Tú decías algo muy gracioso el lunes y es que decías que en 9 meses nos daremos cuenta cuántos hijos se hicieron en esta cuarentena. Y mi esposo y yo nos reíamos de la situación, pero mi esposo me decía algo, más bien nos daremos cuenta cuántas separaciones se dieron, porque mucha gente también. sí puede estar en luna de miel y podemos tener dentro de 9 meses ahí hijos fruto de toda esta cuarentena, pero cuántas separaciones se pueden estar gestando también ahí silenciosamente, ni siquiera desde el grito, desde el golpe, sino desde esos silencios hirientes, desde esas divisiones internas, desde esas palabras que ofenden, desde esas miradas que duelen. Tremendo, una situación bien compleja. Marta, Sin duda, esto nos mueve mucho. Antes de que todo esto empezara a darse, nosotros estamos tratando el tema precisamente de la familia. Veníamos tratando el tema de lo masculino, de lo femenino, pero también de esa importancia de la familia. Entonces, invitábamos pues como ciertas pautas y ciertas cosas como a esa convivencia familiar. Esto saca lo mejor y lo peor que tenemos cada ser humano. Entonces, es como la capacidad y se une con lo que iniciamos ahora de ese autoconocimiento frente a estas relaciones familiares. ¿Cómo estoy actuando yo frente a esto? Yo creo que es el momento y esta semana lo escuchaba de un psiquiatra que lo hablaba y es el momento de la solidaridad. O sea, es esa capacidad de yo poder mirar a los seres con los que yo estoy conviviendo de una manera diferente. Yo
también cuando todo esto pasó, obviamente tenía varios pacientes que tenían una convivencia familiar compleja, entonces a ellos específicamente les dije, bueno, ¿cómo van? Y a una persona le escribí y le dije, bueno, esta es una oportunidad, mira, puedes hacer esto, tin, tin. Y me decía, al principio, obviamente, muy mal, pero después me decía, si vieras cómo ha sido de interesante verlos desde otra dinámica, porque ella cambió, no cambió el otro. O sea, Ujú. porque yo cambié la mirada al otro, yo cambié esa visión del otro. Entonces yo creo, y eso es solidaridad, eso es yo poderme poner en la capacidad de ver el otro de una manera diferente y ser solidario con ese otro, con el que pega, con el que consume, por ejemplo, y está en una ansiedad de por no consumir, con la mamá que está explosiva por miles de cosas, con el papá que no tiene cómo trabajar, entonces también lo hace estar explosivo, con mi hermano, con mi hermana que, no sé, tiene también dificultades por muchas circunstancias y yo tengo la capacidad de poder entender, bueno, mi papá y mi mamá y mi hermano y esa otra persona mm, lo está viviendo de esta manera y eso es empatía y es solidaridad y creo que esto está despertando muchísimo. Pero también lo que tú dices, Freddy, y lo que decía Sofía, hay tantos dolores en el alma, hay tantas heridas en el alma que esas heridas hoy se están tocando. Y como esas heridas se están tocando, reaccionamos de la manera en que se reacciona, violentamente, agresivamente, y ahí es donde le hacemos daño al otro. Por eso siempre la invitación, y así parezca muy obvio y muy tonto de pronto para ciertas personas, pero la invitación siempre en estas circunstancias es vayan a ustedes, vamos a nosotros como seres humanos y no nos quedemos callados y trabajemos y tramitemos lo que tenemos que tramitar, porque sin duda esto puede ser una oportunidad para tu vida. Es importante tener en cuenta algo que está sucediendo, ahorita que nosotros estamos en esta labor de recoger alimentos, de llevar a las familias más necesitadas. Y hay una situación que llevamos, digámoslo, en lo que estamos viviendo en esta cuarentena. Primero, pensando en el COVID, que no nos vaya a infectar, ¿cierto? Una situación eh, de, de estar muy pendientes, de estar muy cuidándonos mucho, de aceptar digamos, así sean muy rigurosas las situaciones, las manifestaciones del gobierno, hay que aceptarlas, hay que hacerlas, ¿cierto? Primero es no querernos infectar porque aunque el COVID no es muerte, pero es una situación muy compleja, que me puedo morir si no me cuido y si no tengo digamos, el tratamiento. Y segundo, que en nuestras casas está faltando comida. Entonces, papá y mamá están llevados porque no saben dónde conseguir comida. Y entonces, esa situación, tanto emocional de COVID, estar encerrado y no tener comida, creo que también está influyendo mucho en muchas circunstancias. O me equivoco, porque es importante también tenerlo ahí pendiente, porque uno sabe, si no hay plata para la arriendo, plata para los servicios, y no tenemos con qué comer y no podemos trabajar, creo que también cómo nosotros podemos enfrentar esta situación tan compleja. Freddy, no te equivocas, claro, esa es la realidad que estamos viviendo, esa es la realidad de muchas familias que nosotros aquí desde nuestras casas, que gracias a Dios lo tenemos, no tenemos esa posibilidad de vivir esa realidad. Y pongámonos en esa posición de esas familias, ¿qué se siente? O sea, es que no hay con qué hacer un arroz, no hay con qué, o llevamos una semana comiendo arroz, ¿cierto? Y ya se va a acabar. Eh, y la emoción, pues, y el miedo que esto genera, no puedo salir, bueno, todo esto. Entonces, eso obviamente que va a despertar una angustia, va a despertar un miedo, va a despertar una cantidad de emociones que quien nos escuche en este momento y nosotros le decimos, sí, mira, puedes verlo diferente,
obviamente desde su condición va a pensar, pues, esta como me pide que lo vea diferente, ¿cierto? Ah, Si mi realidad es esta y ella no vive esta realidad, claro, eso está totalmente de acuerdo. Sin embargo, si hay una invitación y la invitación es, ante esa realidad yo tengo dos posibilidades. Una, me quejo, me quedo ahí quieto, aumentando el malestar de la emoción. O dos, bueno, esto pasa, esto tenemos, tenemos miedo, tenemos esto, tenemos otro, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es donde uno se reinventa y saca cosas, cosas, muchas cosas. Hay gente que se ha puesto a hacer tapabocas, hay gente que llama, ve, tengo el almacén en la casa o estoy vendiendo cositas en la casa. Hay gente, muchas cosas. Pero si yo me quedo sumido en la queja, si me quedo sumido en la víctima, si me quedo sumida en la tristeza, si me quedo sumida en esa situación, créeme, Freddy, que no vas a salir de ahí. Y Ujú. eso nos pasa a muchas personas, es una realidad que también les pasa a muchas familias. Entonces, por eso estos programas y tantas personas que nosotros les decimos, hey, es tu realidad, no desconocemos tu emoción, no desconocemos esa situación, pero ven, ¿qué podemos hacer? Ven, llama, ven, hey, búscate, ven, muévete, no te sumas en la emoción. Ujú. sí, Sí, y Marta. es que, por Bien. ejemplo, ahí surge una de las características de la resiliencia y es la creatividad. Porque cuando yo me quedo ensimismada en la queja, mi cerebro no se vuelve creativo. Él se queda ahí sumido en las emociones que generan la queja. O sea, la ira, la tristeza, la nostalgia, la desesperación, ahí empieza a jugar. Pero cuando yo me salgo un poquito de esa queja, digamos que mi cerebro puede empezar a tener ese respiro que necesita para tornarse un poco más creativo. Y si uno va a mirar la historia de muchas personas en el mundo, casi siempre su momento más creativo fueron momentos de crisis. En momentos de crisis nació esa empresa, en momentos de crisis nació esa idea, en momentos de crisis se potencializó esa creatividad. ¿Cómo es una de las formas, por ejemplo, para intentar hacerlo? Es dejar de ver al otro como mi enemigo o como donde voy a depositar mi queja, mi rabia, mi frustración y empezar a verlo como un aliado. O sea, ¿qué tal si yo me siento a conversar con mi esposo, con mi esposa, con mis hermanos, desde otra óptica? O sea, bueno, está pasando esto, efectivamente estamos sin mercado, estamos sin ingresos, solo hay un ingreso, no sé, cualquiera que sea la realidad de la casa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se les ocurre? Empecemos a mirar, hagamos una lluvia de ideas, conversémoslo desde lo que cada uno sabe hacer y no desde mi queja y mi rabia y mi frustración, porque ellas no me permiten avanzar. Entonces así yo dejo de ver a mi familia como el enemigo o como el que termina recibiendo toda la descarga emocional de mi frustración y los empiezo a ver como esos aliados de la creatividad. Conversémoslo con calma, con apertura, con tranquilidad y podemos empezar a encontrar ideas. Y lo otro es que, lo decíamos en el programa pasado, nosotros nos hemos dado cuenta que todo esto también ha sacado cosas muy bonitas de la gente. Y cuando yo veía la recolección de mercados en estos días de la emisora, yo veía que estaban pasando, ustedes no estaban pasando por barrios del Poblado, ni por Envigado, ni por Laureles, ustedes estaban pasando aquí en San Antonio de Prado, donde la mayoría de familias dependemos de un sueldo, de un ingreso, donde todo se hace con esfuerzo. Y aún así uno veía salir de sus casas a muchas personas a dar
una, dos, tres y hasta bolsas grandes con cosas de mercado para compartir con los otros. No estamos hablando de gente pudiente, no estamos hablando de gente que está por encima de todo esto. Son personas que también están sufriendo para pagar el arriendo, para pagar los servicios y para comprar alimentos, pero que aún así deciden compartir con el otro no lo que les sobra, sino lo que tienen, lo que también deben usar. Entonces, al ver cómo se mueve el corazón de los demás hacia la bondad, pues no dejemos que el orgullo nos impida pedir ayuda. Y ahorita hay una estrategia que es esa estrategia de colgar el pañuelito rojo, la banderita roja fuera de la ventana para que la gente sepa y te pueda hacer llegar algo. Pues también hagamos uso de eso, no sintamos tampoco pena, no nos vamos a quedar ahí toda la vida. Ahora necesitamos ayuda y nos atrevemos a pedirla, pero también podemos ser gestores de ayuda, ¿no es cierto? Entonces, que no se nos olvide que esto también ha movilizado cosas muy hermosas en los corazones de las personas. Es verdad, y les cuento una anécdota chiquitita que nos pasó esta semana. Llegamos abajo a Pradito, donde están bueno, son como 6 etapas allá abajo, y resulta acontece que para algo muy bacano, muy especial, fue que nosotros llegamos en cada una, como no nos dejan de entrar la unidad como tal, por obvias razones, por la administración, y que es comprensible, pues nadie, no nos estoy atacando ni mucho menos, no así debe de ser. Pero, sin embargo, nos hicimos en una etapa 4 y pues bueno, el carro pues ahí, no, vean muchachos y muchachas, estábamos por lo menos 10 minutos ahí, dele, eche, motivando, a la gente nos ayudara, y que estaba la policía, que estaba la parroquia principal, y que los estéreo pues unidos en una sola causa. Y ya nos íbamos a ir cuando salieron 2 niñas, cada uno con una librita de arroz. Y ya nos íbamos a ir, mejor dicho, ya estábamos, bueno muchachos, aquí no hubo la forma, ¿cierto? Cuando llegaron las 2 niñas, al instante, al instante empezaron a desfilar una cantidad de personas. Y yo le decía a mis compañeros, pasa qué bendición estas 2 niñas, mire, el solo hecho que estas 2 niñas lleguen y con esa sonrisa, porque es algo muy bonito que quiero compartir, es que la gente da con tanta alegría Uh -huh. y con tanto beneplácito poder decir, mire mis 2 papitas, puedo regalar un huevo, puedo regalar, o sea, la gente da lo que de su corazón nace, lo que puede dar, y yo creo que son de las cosas más hermosas que pudimos, o al menos Freddy Hoyos, en esta actividad pudo haber vivido, porque es ver la alegría con que la gente da o mucho o poquito, o con la necesidad que se arrima y nos dice, en esta casa al lado hay una familia que está aguantando hambre, porque de una vez no le dan un mercado. Entonces, mire, o que ponen el trapito rojo y nosotros vamos y llevamos algo. Mire, es algo muy bonito y que son cosas muy positivas y que no debería de ser solamente cuando tengamos un COVID, cuando tengamos Uh una -huh. situación. Es, Tenemos que generar otros momentos también. Yo les decía a los muchachos, ¿qué tal si cada mes salimos y pedimos a la gente, cuando pase todo esto, y vamos y les llevamos a tanta gente que aguanta hambre, porque hay mucha gente que está aguantando? Así que, es una pequeña historia que traigo a colación por eso mismo, porque la gente da con amor y con alegría. Uh Entonces, ahí -huh. está pues como la Exactamente. situación. Sigamos con el tema porque nos queda poco tiempo. Y nos bueno, ven. y me parece muy bonito lo que acabas de contar, Freddy, y lo que decía Sofi, y no quiero dejar pasar algo que tú decías, Sofía, y es con relación también como a ese dentro de la familia. Y era la manera pues como de sentarnos, de mirar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Y es que otra de las características fundamentales en este momento para que se pueda dar una convivencia familiar diferente es vernos como un equipo de trabajo, Uh -huh. porque cuando uno se ve como un equipo de trabajo que estamos logrando una meta, yo dejo de ser el enemigo del otro, mi papá deja de ser mi enemigo.
mi mamá deja de ser mi enemiga. No, todos nos unimos en son de una misma causa, que es, en este momento necesitamos conseguir estar bien los que estemos en casa. Entonces, desde todas las perspectivas, no solo desde esta que estamos hablando, sino también desde la emocional, desde las actividades que se hagan, desde todas esas situaciones. Entonces es la invitación también a que nos veamos como un equipo de trabajo, como esa empresa que hoy están juntos en una misma empresa trabajando para qué, para lograr un bien común. Y ahí se mete otra característica importante que la mencionamos medio ahorita y es esos roles que cada uno de nosotros asume dentro de esa familia y dentro de esa empresa y ese equipo de trabajo. Entender esos roles y entender cuál es mi rol dentro de esta familia. Sofía. Sí, efectivamente, es que, ¿por qué veo yo al otro como mi enemigo? ¿Qué es lo que yo estoy viendo en el otro que lo convierte en mi enemigo? ¿En qué momento esa esposa, esa mujer que libremente escogí y que decidí amar, se convirtió en mi enemiga? ¿En qué momento ese hombre por el que yo opté se convirtió en mi enemigo? Y es que ahí entra también otro factor que rompe mucho con la familia y es la falta de una comunicación asertiva. ¿Sí? Esa comunicación entre la familia se desarrollan unas dinámicas de la comunicación. Entonces hay familias donde la mujer siempre calla, el hombre lo dice todo y los niños todo lo entienden como un regaño. Si eso está pasando, no hay comunicación y no hay forma de que se entiendan y no hay forma de que ese esposo entienda la tristeza de esa esposa y no hay forma de que esos niños entiendan eh, esa orden o esa directriz que quieren dar sus padres. Entonces, cuando la comunicación se rompe, no hay forma de transmitir un mensaje, no hay forma de crear una sana dinámica. Y esa es una de las invitaciones importantes. Y dicen por ahí, yo recuerdo hace muchos años encontré un conferencista que decía, es que tenemos dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces nosotros siempre queremos ser escuchados, siempre queremos que nos entiendan lo que estamos diciendo, pero pocas veces nos damos a la oportunidad de escuchar el otro cómo se siente y el otro qué es eso que nos quiere decir verdaderamente. Porque tal vez en medio de esa dinámica que se dio dentro de la familia, ya el otro no se siente en capacidad de decirnos las cosas y no las empieza a decir desde el indirectazo, desde la rabia, desde el llanto, desde la frustración. Pero si yo ya me pongo en función verdadera de escuchar no para responder, porque uno está escuchando y mientras está escuchando al otro está creando el discurso de cómo lo va a responder. Pero si yo corto ese discurso y empiezo más bien a escuchar para saber qué es lo que hay en el corazón del otro, pues como papá me tengo que bajar al discurso de ese niño o al discurso de ese adolescente o al silencio de ese adolescente para lograr escuchar lo que el otro me quiere transmitir como esposa, como hija, también entonces me empiezo a poner en el lugar del otro y a querer entender qué es lo que está pasando en el corazón del otro. No llevándolo a que el otro lo que me está diciendo me lo está diciendo para criticarme, para juzgarme, para señalarme, sino que me está hablando desde un dolor que él tiene o que ella tiene. Y entonces, ¿cómo puedo yo contribuir para que esa persona se sienta mejor o para clarificarle que eso que yo le quise decir no lo quise decir para herirla?
y que hay algo que podemos hacer como equipo. Porque entonces sí, yo quiero ser equipo con mi familia porque tenemos que salir adelante de esta situación, pero cómo ser equipo desde una comunicación abierta, desde una comunicación clara, asertiva, desde un poder hablar y sobre todo desde un escuchar. Escuchar y es escuchar con todos los sentidos, no solamente con los oídos. Yo también escucho con mis ojos, miro la postura del otro, miro en su silencio qué me dicen sus ojos, qué me dice su forma de pararse, su forma de estar. En el contacto físico yo estoy hablando y también estoy recibiendo en ese abrazo, en ese beso. Ahí nos vamos dando cuenta, como decía Freddy, en esa dinámica de que cada uno se va para la calle a estudiar, a trabajar, a hacer lo suyo y la casa está sola, uno entra en poco contacto físico con la familia. ¿Hace cuánto que no están así todos junticos en un lugar o que se tocan? Ahí también hay comunicación. Es importante tener en cuenta que la familia es la base de la sociedad, ¿cierto? Eso es digamos, algo que toda la vida nos lo han enseñado. Y que si en nuestra familia hoy hacemos las cosas bien, a pesar de las dificultades, demostramos, bueno, no tenemos esto, pero juntos, como lo acaban de decir ustedes, se juntaron, nace la creatividad, empieza a fluir no solo pensamientos, sino acciones para no quedarnos en la situación que estamos. Si eso lo hacemos, téngalo por seguro que el batazo o el coletazo, los que están hablando de la pandemia, no nos va a dar tan duro, porque Ujú. vamos a seguir en la misma situación y vamos a salir adelante en familia. Pero si ese coletazo nos encuentra y no hay unión familiar y no hay una postura realmente de querer salir adelante, quizás hasta nos puede hacer daño. Sí, Freddy, total. Esto siempre hemos hecho una pregunta, creo que la hacíamos al principio y es, bueno, ¿qué quiero cambiar de mí frente con todo esto que está pasando? ¿Qué puedo y qué necesito cambiar de mí? Y yo creo, vuelvo y digo, y qué pena ser tan reiterativa, pero esta es una oportunidad. Y si yo me paro desde otra posición, cuando todo esto pase va a ser diferente. Pero si no, vamos a hacer antes al contrario. Puede que los resultados no sean tan, digamos, tan positivos o tan buenos para nuestra individualidad y para nuestra familia también. Entonces, ¿de quién depende? No es ni siquiera es como de las autoridades, no es de la economía, no, es de cada uno de nosotros, como individuo y como familia, lo que estemos construyendo para que el después sea diferente. Yo he escuchado a muchos profesionales en la salud mental y se dice pues mucho que después de esto va a haber mucha crisis en salud mental. Entonces yo me ponía a pensar y yo, bueno, pues que sí, pues que no. Puede que finalmente la gente, algunos obviamente sí estén muy, después de esto queden con muchos miedos, queden con unas ansiedades grandes, obviamente muchas cosas se van a mover, pero puede que también, pues yo tengo como la esperanza de que también haya personas de que digan, no, ven, que es que esto me sirvió y esto me ayudó a mi familia, ven que es que esto me hizo más fuerte, ven que es que esto me hizo más feliz, ven que es que me di cuenta que pude superar esta cosa, que pude superar el miedo, por ejemplo. En fin, también, ¿por qué no verlo desde la otra posición? Depende de quién, de cada uno. Sí, sí. Ahí donde está el carácter, ahí es donde nos devolvemos a lo que hicimos, lo que nos mostraron anterior o al principio del programa es todos tenemos que tener el carácter, la resiliencia junto con el carácter, yo creo que va a ser un éxito completo, si se maneja bien, ¿cierto? Ujú. Sí, así es. Definitivamente, esa Así es. resiliencia nos va a permitir reinventarnos.
reinventarnos en muchos aspectos, desde los roles que yo ejerzo con los demás, desde la forma como dinamizo y desde la forma como me veo a mí misma. Y es importante no dejar perder eso de vista porque si voy a adquirir grandes habilidades, pues que no se me pierdan cuando salga. Por ejemplo, pues yo empecé, como estaba incapacitada, no había podido hacer ejercicio, pero yo veía pues toda la mano de publicaciones, de rutinas, de rumba, de todas esas cosas. Y yo decía, yo quiero hacer, entonces ya hace como 2 o 3 días que salí de la incapacidad, empecé otra vez a hacer ejercicio. Y ayer pensaba en eso, decía, pues tan rico porque me estoy poniendo en movimiento, ay, pero que eso no se me pierda cuando yo ya salga Exacto. otra vez y empiece a trabajar y empiece a moverme dentro de la rutina de despache el niño, de haga esto otro, pues que no se me pierda ese tiempito de hacer ejercicio y de ponerme en movimiento porque me hace sentir bien y me ayuda a bajar mi ansiedad y me ayuda a mejorar en muchos aspectos desde lo psicológico. Entonces yo no quiero perder esa ganancia y esa también es una invitación. Adquirimos una ganancia en este tiempo que no se nos olvide. Así es. Freddy, yo te quiero hacer una pregunta que me imagino que ya estás que nos despedís. Cuénteme. Eh, pero te quiero hacer una pregunta a ti y a todo el equipo de Frecuencia, y es que, pues obviamente ustedes han estado afuera, Uh -huh. ¿sí? O sea, yo aquí no he tenido contacto con el exterior, escasamente cuando voy al supermercado y ya, y en el supermercado he escuchado ciertas conversaciones de las filas, así, pero no, obviamente no es lo mismo que ustedes están en contacto con tantas personas. ¿Tú cómo ves a la gente hoy? ¿Ustedes cómo han visto a la gente afuera? ¿Qué comentarios, qué emociones, qué perciben ustedes en el afuera con los que se encuentran en general? En general, la incertidumbre es de notar siempre, la incertidumbre, qué va a pasar mañana, si eso se pone, te nos dicen, como estamos pues, con nuestros chalecos y somos de la emisora, entonces nos dicen, ustedes que se han dado cuenta, entonces lo primero es, ¿cuántos infectados tenemos en Prado? Punto. Entonces, Mm. ese es uno de los, digamos, desde las preguntas más cotidianas. La otra es, ¿qué vamos a hacer con todas estas filas? Porque son filas desde Ghana y baja hasta la Virgen o un poquitico más abajo por la gruta, Uh ¿sí? -huh. Entonces son filas porque la gente está recogiendo los 80, los 160.000 pesos digamos, para la alimentación, el bono pues que da el Estado. Eh, entonces todo el mundo dice, cuando uno pasa dice, bueno, ¿por qué no ponen más cajeros o por qué no se inventan algo, que estas filas, que todo el día aquí, que no sé qué? Bueno, la gente se mantiene con esa actitud arriba negativa. Entonces yo le decía quizás a una señora ahorita, le decía, venga, y usted qué tiene que, pues, qué voy a reclamar, ¿no? Voy a ver si de pronto me dan, ¿no? Hay que estar seguros antes de hacer la fila. Hay gente que hace la fila y no está seguro de qué fila está haciendo. Como Mm. lastimosamente buenos paisas, que donde estén haciendo una fila yo me meto, ¿cierto? Entonces es que la gente tiene que ir directamente a las fuentes y hay un link donde la gente digita su cédula y ahí aparece si tiene o no tiene derecho. Si tiene derecho, vaya haga la fila y si no, pues ahí la gente, con esto de pico y cédula, la gente no cree en eso. En San Antonio de Prado hasta la semana pasada ya habían 300 y punta de sanciones con el tema de la que la gente no le importa salir o no salir el día que le toque. La gente simplemente está guardada o quizás mucha gente, y les contamos, supongamos esta semana estábamos recogiendo y nos mandaron las fotos unos vecinos de este sector y ya había una fila casi de 100 personas que porque les íbamos a dar mercado, ¿cierto? De la gente tiene una situación llegó la policía y sancionó más de uno. ¿Por qué? Porque estaban fuera de pico y cédula ahí. Entonces, uno es que ve que la gente está desesperada. Se recogieron unos dineros de la administración municipal
en un trabajo que hicieron el alcalde de Medellín, en el Teletón esta que hicieron, se recogieron mucho dinero y muchos mercados. Hasta donde yo tengo entendido, todavía San Antonio de Prado no ha sido impactado. Entonces la gente está preguntando, entonces esa plata, ¿qué? Hasta el punto que dicen que los ediles los tenemos, que estamos llevando nosotros no tenemos nada que ver con esta situación, porque la gente empieza a malinterpretar o a inventarse realidades y situaciones donde lo único que están haciendo es, digamos, atropellando situaciones. Pero yo lo decía esta semana en, la, en el recorrido, que de la gran mayoría de tiempo estuve yo ahí, digamos, motivando a la gente que nos ayudara. Y se me ocurrió decir algo, nosotros tenemos, si Jesucristo resucitó en nuestros corazones el pasado sábado santo, noche, en el momento de Pascua, en la resurrección del domingo y lo tenemos en nuestro corazón, no solamente tiene que resucitar interiormente y ya, y quedarnos ahí. Al otro día salimos, invitamos a la policía de la parroquia a decir, si Jesús resucitó, entonces que resucite pues ayudando y vengamos a hacer algo para que realmente resucite Dios en muchas personas que hoy día no tienen nada que comer. Entonces lo traigo a colación por lo que acabaron de exponer ustedes. Somos nosotros los que tomamos las decisiones, no nos podemos quedar callados. Quizás eh, mucha gente no lo verá bien, no lo verá, pero quien reciba el mercado, esa persona está feliz, está dichosa y también hay muchas personas que quisieran tenerlo. Tenemos una lista como de 200, todos los días llama gente, lo único que decimos es, vamos a entregar la primera tanda, vamos a volver a salir, vamos a hacerlo porque sabemos, pero quien le demos una vez no le podemos repetir porque hay muchos más que necesitan. Y la Claro. gente muchas veces no entiende eso. Y sabe que también uno ve que hay mucha gente muy conchuda, Ujú. que yo me imagino que a las cenas en sus casas están llenos, están tupidas y todos los días piden, mientras cuando hay muchas personas que no tienen nada que comer, porque también lo hemos denotado aquí que haciendo la fila y que los escribieron, entonces mirando apellidos nos dimos cuenta de que la hija vino, la mamá vino y el otro hijo vino, o sea, una sola familia llega a pedir para cada uno, pues que vivieran en casa diferente, no digo nada, porque es que son personas que uno sabe de que viven todavía en el núcleo familiar. Entonces la conchudez a veces se pasa también. Y ese es el llamado, que tú no lo preguntas, Marta. Mire, puede ser que tengamos necesidades en la casa, pero si cada uno tiene una libra de arroz, cada hogar una libra de arroz, un kilito de papa cada uno, aceitico, nos inventamos qué comer en el día. Hay mucha gente que quiere tener sus alacenas. Así que eso es como en general lo que uno ve. Mucha incertidumbre, pero también vemos mucho descuido. Hay gente que no le importa si se infecta, ¿cierto? No sé si vieron un video que hicimos estos días. Le preguntábamos a un señor ya de edad, decíamos, señor, ¿qué hace acá? ¿Cierto? Primero el pico y cédula. Segundo, era un Una anciano de persona más de mayor. 70, sí, unos 70, 80 años, pues una persona ya. ¿Sabe qué dijo? Si no me he muerto por tantas enfermedades que tengo encima, ahora me va a matar ese bicho. Entonces, Eso dicen. de la gente no hay conciencia. Yo me Ujú. pregunto, ¿dónde están los hijos? ¿Dónde está la esposa si la tiene? ¿Dónde está la familia para que lo guarden, para que lo cuiden también? Quizás no tendrán toda su 100% de mentalidad, eh, digámoslo en este momento, pero sí necesita el cuidado de la familia. Conclusiones. Sí, total. Bueno, conclusiones. No, la invitación a que siempre, siempre esto sea visto como una oportunidad, independiente de la situación concreta que estés viviendo, se puede convertir en una oportunidad y desarrollar esas capacidades para poder tener esa resiliencia, para poder salir diferente ante la adversidad. Eh, es la invitación a que nos volvamos a mirar con otros ojos
a nosotros mismos y a nuestras familias, que podemos entender que yo no soy el único que sufre, que yo no soy el único que está triste, que yo no soy el único que tiene miedo, que esa persona que está al lado mío también lo tiene y que yo puedo tener esa empatía y esa solidaridad con el otro. Sin duda la queja no sirve. Esa incertidumbre, pues, que tú hablas, que la gente tiene, esa actitud negativa y todo eso que han tenido, eh, vuelvo y digo, la decisión es nuestra. Tú decides si quieres quedarte en esa queja, en esa actitud negativa y en esa incomodidad o sacas cosas muy buenas de todo esto. Ujú. Muy bien. Sí. Sofía, La invitación a invertir en nosotros mismos, a no olvidarnos que yo no cambio a los otros, pero si yo gesto un cambio en mí consciente, abierto, luchado y esforzado, puedo conseguir un cambio en mi hogar, en mi entorno, en la medida en que sea yo quien genere ese cambio en mí. Entonces, dejar de estar pidiendo afuera lo que soy yo la responsable de dar. Yo me puedo seguir quejando por redes, que este gobierno, que este virus, que la gente, que los inhumanos, que los inconstantes, pero esa queja y esa forma de dinamizar con el otro no va a cambiar nada, todo va a seguir siendo igual. Pero si se gesta un cambio en mí, eso va a ser una ganancia grandísima. Eso va a ser algo que me va a permitir crecer mucho y conseguir muchas más cosas, no solo durante la cuarentena, sino cuando todo esto pase. Entonces, esa invitación a que no nos olvidemos de viajar aún más adentro de nosotros mismos y también la invitación a que nos sigan en las redes, que estamos poniendo un reto cada día. Por ejemplo, el reto de ayer era atender la queja, mirar de qué nos estamos quejando todos los días. Y hoy tenemos un reto muy bonito que es el reto de la gratitud. Entonces, que tenemos que agradecer y ojalá nos retáramos cada día a hacer ese algo diferente. Y me gustaría pedirle a Freddy, si le queda fácil ahora cuando termine el programa o algo, que nos pongas una canción. Hay una canción de Alberto Plaza que se llama Voy a cambiar el mundo. Esa canción yo creo que se puede convertir también en un himno de todo este proceso, voy a cambiar el mundo, entonces que ojalá pudiéramos escuchar la letra de esa canción y que verdaderamente la pudiéramos hacer vida, ¿no es cierto? Entonces esa invitación a que intentemos hacernos un poco más flexibles y a que intentemos abrir el corazón y viajar ahí adentro y gestar esos cambios que sé que podemos gestar. Todos podemos, por más tercos, por más necios, por más difíciles que seamos, siempre podemos cambiar. Siempre hay algo que se puede transformar. importantísimo y recogiendo un poquitico es eh, tener un autoconocimiento de cada uno, ayudar con el carácter y la resiliencia a ser mejores todos los días y trabajar en equipo, en familia. Uh -huh. Creo que los, digamos que cada uno de los temas tocados hoy fueron muy claros. Nada más, Dios les bendiga, muchas gracias. A Amén, ti, Fred, Freddy. muchas Bendiciones gracias. para todos. Y a todos Exacto. nuestros oyentes, a nuestros oyentes esperamos de que, sabe que esta semana me dieron equivocarte bien que de la gente está muy bien. Qué rico. Muchas gracias a todos por estar ahí tan fieles a nosotros. Sí, señora, Dios les bendiga, cuídense bastante y estaremos en contacto. Amén. Amén, claro que sí. Chao. Chao, Chao. chao. Un Chao. abrazo. Gracias, lo mismo. Chao. Ahí está entonces Marta Isabel y también